Nuestros invitados, gracias por atender esta invitación. Realmente nos da mucho gusto recibirlos y nos honran con su presencia. Quiero decirles que le comenté a mis compañeros del comité ejecutivo que íbamos a tener este evento con ustedes. Me hubiera gustado invitarlos a todos, pero por las cuestiones de espacio y de pandemia y ahora ya de monos, también hay que tener cuidado con todas esas cosas. Pero están conectados el resto de los compañeros del comité para verlo. Ellos hubieran preferido estar aquí desayunando, pero bueno, pues las circunstancias nos llevaron a planearlo de esa manera. Desde luego hay un grupo de compañeros del comité aquí presentes. Y además, como ustedes saben, somos aproximadamente 63,000 telefonistas, poquito más de la mitad jubilados, los demás activos. Tenemos presencia en 31 de los 32 estados, en 190 secciones, y se les invitó a los secretarios generales. Entiendo que hay alrededor de 90 secretarios generales en todo el país también acompañándonos en este evento. Nos parece importante que los compañeros supieran cuál es el motivo de este evento con ustedes, que como saben tuvo que ver con el conflicto que tenemos con la empresa, con la huelga que llevamos a cabo. Y la verdad es que para nosotros fue fundamental las expresiones de solidaridad que recibimos en este evento. Desde luego teníamos confianza en que íbamos a tener esa solidaridad, que íbamos a recibir apoyo, pero la verdad ni nuestras mejores expectativas daban para las expresiones de respaldo y de solidaridad que recibimos. Para nosotros fue fundamental porque parte de nuestra preocupación, tenemos este conflicto con la empresa desde hace 3 años, que pactamos un acuerdo para 1942 vacantes, y a partir del siguiente año la empresa, en el transcurso de ese momento, después de ese acuerdo, la empresa nos hizo saber que tenía preocupación por el pasivo laboral que se le había acumulado. Nuestra jubilación, para sostener esta jubilación, le significaba a la empresa tener una bolsa de respaldo para esta jubilación de alrededor de 240,000 millones. Y solo tenía 140,000. Es decir, le faltaban 100,000 millones que artificialmente faltaban porque pues la empresa le debería haber puesto cada año los recursos que esa bolsa necesitaba. Pero ocurrieron 2 cosas en el camino que hicieron que la empresa ya no tuviera ánimo para hacerlo. Se pusieron unas disposiciones legales para que las empresas que le pusieran recursos a ese pagar impuesto. Y pues la empresa dejó de hacerlo. No dejó de hacerlo, ya no le puso lo que correspondía para decir que cumplía con su compromiso. Le ponía un peso cada año. Es decir, con eso cubría su responsabilidad, pero obviamente el déficit se fue haciendo más grande cada vez.
Y la segunda cuestión que impactó también mucho es que también se cambiaron las reglas de contabilidad y las empresas que tenían este tipo de prestaciones, esta bolsa de pensiones, si no la tenían completa, o sea, esos 100,000 que le faltaban a la bolsa, tenía que reportarlo en su contabilidad y entonces pues automáticamente a meter a su contabilidad un déficit de 100,000 millones, pues no había recursos que alcanzaran y empezó a estar con números rojos artificialmente, insisto, porque la empresa tenía la obligación de haber tenido esa bolsa en en los términos en que se necesitaba. Y entonces eso le hizo insistirnos en que pues ojalá pudiéramos ayudarle con su pasivo laboral. Y nos hizo una propuesta de intercambiar antigüedad o parte del salario por acciones, de manera que ese intercambio le permitiera a la empresa disminuir su pasivo laboral. Era un acuerdo que si se lograba iba a ser un acuerdo voluntario, quien quería lo que quería, y pues no nos pareció así como para desgarrarnos las vestiduras, era ayudarle una vez más a la empresa. Ya le habíamos ayudado en 3 ocasiones. Habíamos disminuido el monto de la jubilación de una cláusula 149 a una 149 bis. Y habíamos vuelto a bajar el monto de la jubilación de una 149 bis a una 149 ter, que fue básicamente aumentar los años de servicio y los años de edad. Pero aún así no parecía suficiente. Inclusive como propuesta del sindicato le presentamos un programa de permanencia voluntaria. Es decir, que los compañeros estuvieran dispuestos a quedarse 5 años más voluntariamente, sin cobrar nada. Y la verdad es que ese beneficio le significó a la empresa un ahorro, calculamos como de 15,000 millones de jubilación, más la 149 bis, más la 149 ter, pues habíamos estado ayudando a la empresa en todo lo que nos había pedido. Inclusive estuvimos dispuestos a entrar al tema del pasivo laboral, de cambiar acciones por antigüedad o por salario voluntariamente, en el porcentaje que cada trabajador quisiera. Y estábamos en medio de la negociación del pasivo laboral cuando la empresa nos sale, porque no nos había cubierto las vacantes, que no las podía cubrir si no aceptábamos que los trabajadores de nuevo ingreso ya no tuvieran la jubilación, que su jubilación fuera sobre la base del Afore. O sea, que el Afore fuera el principal instrumento, de acuerdo al 2022, y querer aplicarle retroactivo un acuerdo que ya tenemos en el contrato. Si las empresas... Y la empresa alega que se le han caído los ingresos, que su situación financiera ya no da para sostener una prestación como esta. Pues sí se han caído. En su mejor momento llegó a tener, no sé, creo que 25,000 millones de ingresos por ahí del 2004 y actualmente creo que tiene 9,000. Es decir, pues sí se le cayeron sus ingresos y ahora la parte más importante la ocupa para salario y contrato colectivo. Ahora, el punto es por qué se le cayeron sus ingresos, no fue obra del Espíritu Santo. Ya la telefonía celular la separó de la telefonía fija. Le quitaron el cobro todavía antes empezó a separar las empresas más rentables de teléfonos de México y luego se le agravó por la normatividad, por la ley de telecomunicaciones. De entrada le quitaron el cobro de larga distancia. Entonces, obviamente, esto se acumuló y por eso se nota más el peso del contrato y la nómina. Nosotros, aunque sabemos que fueron decisiones de la empresa la que ocasionó esto, más la regulación, que el propio gobierno y el presidente reconocen que fueron estas famosas reformas neoliberales que no le sirvieron al país, no solo en la educativa, no solo en la energética, también en telecomunicaciones. Dijimos, bueno, estamos dispuestos a ayudar, pero la empresa dice no.
Y no deja de ser llamativo porque si logramos un acuerdo del pasivo laboral, de cambio de acciones por antigüedad, estamos atacando el 97% del problema. El 97% del problema financiero está en los que van a jubilar con la 149. Ya el resto, esto que quiere la empresa significa solo 3%. ¿Por qué está más concentrada en lo que es casi insignificante desde el punto de vista financiero y dejó de atender ya el tema del pasivo laboral, que era lo que realmente iba a ayudar a disminuir ese problema de falta de recursos en la bolsa? Yo creo sinceramente porque pues los dueños de Teléfonos de México no les gustan los sindicatos. A los dueños de Teléfonos de México tienen como 500 empresas y no hay muchos sindicatos trabajando con ellos. Todos los tienen, o casi todos los tienen bajo control. Casi todos son contratos de protección, se practica el outsourcing abiertamente. Tienen un despacho de abogados laborales dedicados a su relación con los trabajadores, no con sindicatos ni secretarios generales. Y nosotros siempre hemos sido una piedra en el zapato y pues ellos calcularon fríamente este trayecto para que llegara un momento que nos pusieran en esta condición. Y bueno, la verdad es que emplazamos por violaciones, porque además están sacando materia de trabajo, emplazamos por no entregaron las vacantes, prorrogamos como 15 veces los emplazamientos, porque pues ante la huelga siempre consultamos y mis compañeros preferían intentar formas de buscar un arreglo hasta que llegó este momento, ¿no? De que ya prórrogas, ya veíamos que la empresa no movía un ápice su propuesta y decidimos ir a la huelga. Obviamente la parte que más nos preocupaba frente a un conflicto de esta naturaleza es que nos quisieran prolongar el conflicto. Se ha convertido como en un estilo. Lo de Notimex es el ejemplo más claro de que prefieren dejar pudrir los conflictos, desgastar a los trabajadores, a los sindicatos. Y la verdad, veíamos que los dueños, la empresa, estaba preparándose más para enfrentarnos en la huelga que buscando una solución al problema que estábamos enfrentando. Bastaba con que la empresa retirara su propuesta, seguir con lo del pasivo y aplicar la 149T, bastaba con eso. Nosotros también tenemos la posibilidad, obviamente, de retirarnos de la negociación, pero bueno, estábamos en medio de ese conflicto, pero finalmente, después de consultarlo con los compañeros, decidieron que ya no había más margen para negociar, que ya no era posible más prórroga y que teníamos que ir a la huelga. Le digo, lo que nos preocupaba era eso de que el conflicto se fuera a la larga, muy desgastante para estar en esas condiciones, pero pues aún así decidimos ir adelante. La verdad, nosotros llegamos a hacer 4 huelgas, la última la hicimos, si no estoy por ahí, de 85, 87. Hicimos una huelga de 6 meses. Cuando nos requisaron, regresamos a trabajar y 6 meses estuvimos en huelga. Nos despedían trabajadores todos los días, llegamos a tener 500 despidos. Pero bueno, tomamos algunas medidas y logramos convencer al gobierno de que nos resolviera el problema y se pudo levantar con la reinstalación de todos nuestros compañeros, pero eso hace más de 30 años. La gentileza. Y la verdad, pues también eso nos preocupaba, cómo van a responder. No, la verdad es que tengo que decirles de mis compañeros, como si tuvieran toda la experiencia del mundo para huelgas de esta naturaleza. Parejito, todo el mundo cumpliendo, y conste que hubo provocaciones. Y la empresa muy confiada saca un boletín diciendo
no se preocupan, automatizados, hay muchas posibilidades, pero no teníamos más que 2 o 3 horas de estar en conflicto y nos hablan de chamizal. Aquí hay un boicot. Nosotros creemos que fue un boicot, pero falló un cable o un servicio como de 5,000 gentes. O sea, ya de entrada ya querían y luego tuvimos otro de fibra óptica. O sea, en una semana esto hubiera sido. No, y la empresa luego es que dejen que entren a trabajar. ¿Cómo vamos a hacer huelga? ¿Vamos a entrar a trabajar? Hubo algunos que se me confundieron, pero ya quería que entráramos a trabajar. Y en la audiencia presentó una lista de 16,000 trabajadores para que entraran a trabajar durante la huelga. Híjole, Pero bueno, la verdad es que ese era el ambiente, la posibilidad de un conflicto, pero fue cuando la solidaridad que se expresó, hablando con la Secretaría de Trabajo, mandando telegramas de las organizaciones, hablando aquí al sindicato, bueno, en la medida de lo posible atendí pues telefónicamente a los que me dio oportunidad el tiempo, porque pues durante la huelga estuvimos negociando. La verdad es que sí sentía la Secretaría de Trabajo muy presionada. O sea, estábamos inclusive un día antes de la huelga, me decían, vamos a hacer un acuerdo, Francisco, para que no estalle la huelga. Pues podíamos hacer el acuerdo, pero ahora las leyes que estamos aplicando dicen que tengo que hacer una asamblea, tengo que hacer una consulta, ya no da tiempo. La huelga ya no la puedo detener. Y bueno, la acción misma del sindicato me parece que fue importante, contundente, unitaria, disciplinada, responsable, pero la solidaridad no fue menos importante. En mi opinión, eso fue clave para que pudiéramos salir adelante. Y luego, pues, ¿qué logramos? O sea, nosotros tenemos inclusive un estudio financiero, un estudio actuarial que acredita que el problema fuerte está en relación al negocio, al tema del pasivo laboral, que las 1,942 vacantes son insignificantes en relación al asunto financiero y que ese problema se creó porque lo creó la empresa, no los trabajadores, y tenemos, digamos, desde el punto de vista de las finanzas y de los números, pruebas de que se puede resolver. Y lo del hasta ahora, hasta la propia Secretaría nos había dicho, pero ustedes, ¿por qué ver? Pues, ¿cómo que tiene que ver? Pues eso fue lo que creó el problema. Es que ya está así la empresa, es que ya tienen que aceptarlo. No. A ver, si ustedes fueran doctores y les llega un paciente con una enfermedad grave, pues claro que tienen que atenderlo de inmediato. Pero si no hacen un diagnóstico de qué pasó, qué lo llevó a tener esa situación, pues mal lo van a poder resolver. ¿Cómo quieren resolver ese problema si no resolvería si la empresa regresa a las empresas que sacó? Simplemente eso le aumentaría automáticamente sus ingresos. Pero bueno, o sea, que solo con los números se determinara la posible solución. ¿Quién tenía razón en cuáles eran los? La verdad es que la empresa y la Secretaría en principio nos mandaron mucho de la goma. Nos dijeron, no, ¿cómo una? Pero bueno, a fuerza de darse cuenta que por otro lado no había opción, aceptaron que se creara esta mesa y tenemos confianza. Hasta ahorita hemos visto que realmente los números parecen ser más elocuentes que cualquier otra cosa, y eso siento que nos va, cuando menos, a poner en el punto de demostrar que no tiene ningún impacto sobre la situación financiera. Claro, puede ser que la empresa aún así decida de todas maneras no respetarlo. Bueno, pues nosotros haremos uso de los recursos legales que correspondan, pero yo tengo confianza en que este mecanismo que encontramos nos va a ayudar a resolver el problema. Pero, insisto, a mí no me parecía de ninguna manera apropiado dejar pasar esta oportunidad para agradecerles a ustedes todas las expresiones de solidaridad,
que nos hicieron llegar, que nos hicieron saber, que tuvieron ustedes la gentileza de transmitírnoslos directamente y decirles junto a ustedes que también a mis compañeros telefonistas se portaron de primera, y creo que fue en muchos sentidos un resultado importante para la organización, para los telefonistas, para los trabajadores, que hayamos logrado plantearnos de esta manera. Así es que, pues desde luego, frente a mis compañeros del comité, a los secretarios generales de todo el país, yo quiero decirles que se los que se lo hagan saber a sus compañeros, de verdad que se los agradecemos y queremos comprometernos, expresarnos con esa misma solidaridad frente a cualquier circunstancia que ustedes se enfrenten, porque estoy seguro que este es el camino, ¿no? O sea, si la autoridad, si las empresas, porque, bueno, déjenme decirle que los dueños parecen empeñados de Teléfonos de México a ponerlos como escarmiento. O sea, ellos dicen, así se trata a los trabajadores, así se trata a los sindicatos, y como que nadie merece una jubilación. ¿Qué pretendemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué estamos pensando? Como si nos trabaja, la mayoría no tiene, ¿ustedes por qué piensan que pueden tener? Entonces no se trata de mejorar. Ahora resulta que la manera de ser responsable con la empresa que tienes es aceptar que te sigan bajando tus condiciones laborales para que ellas puedan ser. Nada más América Móvil, que es la dueña de Teléfonos de México, tuvo 1000% de aumento de utilidad, de ganancia de utilidades, y el dueño de Teléfonos de México, en pandemia le fue como jamás en la vida le ha ido, pero pues no puede alcanzar mayores niveles si no nos quita nuestra jubilación. Así es que pues esa es nuestra tarea y nuestra responsabilidad, defender porque si se salen con la suya no es la jubilación lo que quieren el contrato y quieren el sindicato, y eso sí no va a pasar. Les aseguro que nos vamos a pelear. Vamos a pelear y a defender lo que consideramos que no nos lo regalaron ellos, sino que es producto de la lucha que ustedes y nosotros hemos hecho durante muchos años. Así es que, de verdad, para mí era muy importante no dejar pasar esta oportunidad de agradecerles, de reconocerles y de expresarles de vuelta nuestra solidaridad para cuando las condiciones así lo requieran. Muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, aquí tienen a sus amigos en esta Casa de los Telefonistas. Muchas gracias por estar aquí. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Gracias, ingeniero. Gracias a todas y a todos los compañeros telefonistas. Fíjese que cuando se levantan asociaciones, desde donde les mandamos un saludo fraterno, nos impusimos que había que darle seguimiento, porque eso fue apenas el primer paso. Y ese primer paso significó que las y los trabajadores aceptamos regresar a una mesa de diálogo en condiciones mucho más equitativas para negociar y defender nuestros derechos. Porque sabíamos que la huelga no estaba concluida, sino es el paso de negociación para que nosotros le damos seguimiento a que se tiene que confirmar el contrato colectivo y los pendientes que tiene la empresa con el sindicato. Es un precedente importantísimo y debemos estar atentos, porque esta es apenas la primera parte. Yo quiero comentarles la gratitud de la CTM para con el ingeniero, porque hace más de 3 años él fue el precursor de una nueva etapa de México, la indispensable unidad del movimiento obrero. Y hoy nos encontramos con una agenda muy rica donde estamos confluyendo y donde vamos a tener que salir juntos
a defender nuestros contratos, pero nuevas condiciones. Fíjense que he observado yo que el neoliberalismo se parece mucho al machismo. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, si desayunamos ninguna cosa rara. Pues tiene que ver nomás con que en una nueva etapa de México, a las y los trabajadores esto es, y es estrategias de personajes, pero atacan invariablemente. Hoy, en este periodo, vacaciones, pero además, y esto lo alertó el propio ingeniero Hernández Juárez en Palacio Nacional en una reunión con motivo del outsourcing, pero además nos dijo en boca del mismísimo señor presidente que las pensiones, ahora que lo tocamos en esta reunión, en UMAS, en unidades de medida porque se van a sumar a los programas sociales que existen, que ese es un retroceso gravísimo que tenemos para las y los trabajadores, donde la misma tendencia en su mutación nos lleva a lo mismo. Eso que comentas, ingeniero, y ellos por qué tienen derecho a una pensión si muchos no tienen derecho. Pues porque es un logro, son conquistas laborales. No hay un solo derecho de las y los trabajadores que no haya sido arrancado a través de la lucha. Ningún gobierno de ningún color, de ninguna cara, de nadie nos ha dicho, oigan, tengan más aguinaldo, tengan más vacaciones, tengan permisos de paternidad, tengan más derechos, jubílense a edades menores. No, al contrario, todo ha tenido que ser arrancado a través de la lucha. Hoy tenemos nuevos retos en medio de una ley, y qué bueno que lo puso sobre la mesa el ingeniero Hernández Juárez, porque esa nueva ley nos impone que tenemos que acudir a asambleas, que tenemos que hacer consultas, que tenemos que revisar nuestro contrato y confirmarlo a través del voto libre, directo y secreto y universal. Y no podemos nosotros ser promotores de violar una ley que nos dicen que es de lo mejor. A esta mutación tenemos que responder necesariamente con unidad sindical, con unidad de los trabajadores. Es menor. Y el dragón saca la cabeza atacándolos a ustedes primero, pero tiene 1000 cabezas más que Medusa. Hoy mismo, y platicando aquí con nuestro compañero CTC, la injerencia, la brutal injerencia que tenemos, la embestida que tenemos desde los Estados Unidos para revisar particularmente nuestros contratos en industria automotriz, de mandarnos al INE, inspectores, a avisores, a observadores independientes, a estar en un estado de indefensión, nos debe imponer, y eso lo estamos haciendo a través de la mesa de diálogo, de generar una agenda que tenemos que defender en el movimiento obrero necesariamente juntos. La injerencia de los norteamericanos nos debe imponer que nosotros enarbolemos la bandera de la soberanía laboral, porque ellos ni ningún sindicato de allá, por muy solidarios que pudieran parecer, ha manifestado solidaridad con nuestras y nuestros compañeros en muchos centros de trabajo. El abuso, el outsourcing, que también ha mutado a otras caras, a otros rostros y con otras estrategias, sigue presente en México, particularmente desde las esferas gubernamentales, en sus 3 niveles y en sus 3 poderes. Hoy, con una nueva ley, me parece a mí que es y debe ser un punto de partida para el movimiento obrero la huelga de los telefonistas.
Hoy es nuestra obligación decirle a todas las compañeras que esta huelga no ha concluido hasta que no concluya satisfactoriamente la negociación con la empresa. Que para concluir esa negociación requerimos de la unidad de los trabajadores y que los trabajadores telefonistas, con esa unidad y la disciplina con la que salieron a la calle, con la que se mantuvieron en la huelga, con la que decidieron estallar la huelga, es la unidad y disciplina que necesita el movimiento obrero. Nosotros, más allá de siglas, de símbolos, de tendencias, de preferencias, necesitamos la unidad del movimiento obrero porque lo hemos visto. No entienden desde las esferas del poder la importancia que tiene, la fuerza que tiene, la fortaleza que tiene la presencia de las y los trabajadores en México, que somos los que construimos, los que transformamos, los que ponemos nuestros recursos para que el país salga invariablemente adelante. Muchas gracias por permitirnos acompañarte, ingeniero Hernández Juárez, y a ustedes, compañeras y compañeros. Hoy están escribiendo una página en la historia del movimiento obrero muy importante, la primera del siglo XXI, la primera muy importante del siglo XXI, sin menoscabo de ningún movimiento, pero la primera referencia que tendremos será esta y no la podemos dejar morir ni en el agotamiento, ni en el abandono, ni en la falta de solidaridad. Cuentan con nosotros permanentemente en la CTM, no solo nuestra solidaridad y nuestra compañía, sino también siempre la solicitud de que también nos acompañen en nuestras luchas. Muchas gracias. Por favor, algún saludo. Rodolfo, ¿quieres comentar algo, por favor? Cuando menos un saludo, no pasa nada. Ahí vamos para allá. Cuando menos un saludo. Claro, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Francisco Hernández Juárez. Pues les transmito en primer término un saludo y una felicitación de todos mis compañeros que integran el Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana, que pues estuvimos muy atentos, inclusive un día antes con Francisco, antes de que se estallara la huelga, estuvimos en una reunión y nos enteramos, lo comenté y de inmediato enviamos un oficio a la secretaria del Trabajo, a la maestra María Luisa Alcalde Luján, de solidaridad con todas las acciones que emprendieran ustedes, porque su lucha es justa, su lucha es necesaria. Y bueno, sí va mutando el gobierno y van mutando el capital y va mutando los conservadores, pero hay algo muy importante que tenemos que reconocer, al menos en este gobierno: el respeto al derecho de la huelga. Porque yo escuché a alguien que ufanamente en la OIT, fue a la OIT y así como si fuera una cuestión grandiosa, dijo: 0 huelgas en México. Eso no es paz laboral, que no se permitieran las huelgas. Simplemente no había huelgas porque no se permitían las huelgas. Pero me parece que ahora todos tenemos que utilizar como último recurso el derecho de huelga. No queremos como sindicatos irnos a las huelgas para generar huelgas locas o huelgas que vayamos a perder y afectemos a los trabajadores. Por eso es que es importante, y lo dijo muy atinadamente Francisco, ¿no? Hay que ir a una asamblea, hay que pensar, hay que debatir el sentido del estallamiento de una huelga y saber qué acciones vamos a adoptar y qué acciones vamos a tomar precisamente para ganar la huelga, porque sería irresponsable que un sindicato se vaya a una huelga para perderla. Imagínense ustedes los daños que traen posteriormente a las y los compañeros, independiente a una empresa. Pero ante la cerrazón del capital,
pues sí tenemos que ejercer el derecho que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley suprema. Hemos estado trabajando de junto ya algunos meses, algunas organizaciones para volver a cohesionar al movimiento obrero, que es muy importante que trabajemos y que hagamos acciones juntos, porque si lo hacemos de una forma aislada, vamos al fracaso. Se tiene que volver a cohesionar el movimiento obrero nacional, haciendo a un lado las diferencias. Nuestras diferencias no pueden ser más grandes que nuestras necesidades. Tenemos que trabajar todas las organizaciones sindicales. Hubo una huelga días antes también, que hay que reconocerla. Si no reconocemos la huelga de los compañeros mineros en ArcelorMittal, pues también estaríamos haciendo a un lado a un grupo importante de luchadores como son los mineros. ¿Y saben por qué fue la huelga? Porque se hizo una ley absurda que nos afectó a todos nosotros, que fue precisamente derivada de la reforma contra el outsourcing. Claro, combatimos el outsourcing todas las organizaciones, y en cada evento, en cada marcha, en cualquier conmemoración del Día Internacional del Trabajo, en las mantas de protesta se pedía la cancelación del outsourcing o la subcontratación, porque era una generación de explotación del siglo XXI, de esclavismo. No es posible que trabajaran los jóvenes o las mujeres sin seguridad social, sin antigüedad, sin derechos, no a la seguridad social, no a la vivienda, no a una pensión modesta, porque no había tampoco manera de pagar el 2% del sistema del ahorro para el retiro. Vulneraba los derechos de sindicación, los derechos de contratación colectiva, los derechos también para poder organizarse a los trabajadores, porque vulneraba precisamente el derecho sindical. Se cambió, pero esta ley no fue la mejor, porque vino el problema de la participación de las utilidades de los trabajadores en las empresas y pusieron ahí un mamotreto de hasta 3 meses o 3 años calculados, ¿verdad? Y en el párrafo decía lo que sea mejor para el trabajador, lo que mejor convenga al trabajador. ¿Y qué creen? La patronal lo interpretó lo que más le convenga al patrón. Y hubo empresas que los compañeros obtuvieron más PTU que esos 90 días. Y los patrones dijeron, te voy a pagar con el tope de los 90 días. Porque la ley dice o 90 días o 3 años de alguna forma calculada, ¿no? Promediada. Y por eso hay amparos, compañeros. Por eso hay amparos. Pero ¿saben qué? Yo creo que hizo bien el sindicato minero de irse a la huelga en ArcelorMittal. Estallaron la huelga y al día siguiente, toma tus utilidades, aquí están. Entonces, ¿qué es lo que quiere la patronal? Que estemos en conflicto cuando pensamos que ya habíamos ido superando, no la lucha de clases. La lucha de clases nunca se va a superar. Es una lucha histórica. Es el motor que mueve a la historia. Pero ya había unas mesas de diálogo sindical cuando impulsamos aquella frase de la nueva cultura laboral. Dijimos, ¿saben qué? Ok, el diálogo social es necesario. Y por eso había mesas con la CONCAMIN, con CANACO y con todo, el respeto de nuestros derechos sin llegar a estallar huelgas. Pero lamentablemente nos estamos dando cuenta que aún con este gobierno hay cuestiones que nos están afectando. Simplemente las utilidades. El año pasado que estuvimos en Palacio Nacional, que nos invitó el presidente a estar ahí, algunas organizaciones sindicales,
estábamos sentados juntos el ingeniero Francisco Hernández Juárez y un servidor, y comentábamos que aunque no era el tema, teníamos que agregarle al presidente hablar de las pensiones. Y se le dijo, y él dijo, y nos dijo categóricamente, no se pueden modificar las pensiones de las UMAS. ¿Por qué? Porque el gobierno tenía que pagar algo así como 250,000 millones de pesos para complementar y no los vamos a tener. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, se va a pagar con UMAS, pero saquen su pensión universal. Y aunque estén en el Seguro Social, pueden obtener su pensión universal, 5,000 y tantos pesos bimestrales, y con eso ya medio complementan. No se complementa. Veamos cuánto cuesta un salario mínimo y cuánto cuesta una UMA. Hay aproximadamente 90 pesos de diferencia. Entonces, es un impacto fuerte. Multipliquémoslos por los salarios mínimos que hubiera sido nuestra pensión y verán trabajador jubilado. Entonces, pues tenemos mucha tarea. Ya lo dijo también mi apreciable amigo Fernando Salgado de CTM, que tenemos que trabajar en esa agenda. ¿Para qué? Pues para volver a tratar de meter a la mesa del diálogo las pensiones. La unidad de medida de actualización no nos va a resolver el problema. Y necesitamos que el gobierno nos escuche y no nos va a escuchar aisladamente, porque hemos estado solicitándole una audiencia al señor presidente de la República desde hace casi 4 años. Pero cuando vino el secretario general de AFL-CIO, fue recibido, y obviamente también Nancy Pelosi, para que estuvieran ellos checando cómo iba la negociación de la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, compañeros, yo agradezco mucho, les felicito. El sindicato de telefonistas vuelve a ser un referente, un ejemplo de lucha a seguir, y nosotros aportaremos siempre como Central Obrera nuestros más modestos esfuerzos por luchar al lado de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Adelante, capitán, por favor. Gracias, Francisco. Y creo que tanto Francisco como Fer, Rodolfo han dicho todo, pero yo quisiera abundar en lo que el día de hoy nos trae, que es el movimiento legítimo, la lucha que está llevando a cabo nuestros compañeros telefonistas. Ustedes recordarán que llegó a hacerse normal para la clase trabajadora, se nos volvió a decir, es más, salía el gobierno, recordarán el sexenio pasado y todos los sexenios anteriores neoliberales, que salía el gobierno como un hecho histórico, algo para elogiarlo, algo que teníamos que nosotros como trabajadores hasta aplaudirle al gobierno, decir, llevamos 30 años sin huelgas. Y wow, salía a presumirlo al mundo, qué buen gobierno tenemos en México. Pero ¿saben cuál fue el error? ¿En dónde nos quedamos atrás? En que, como lo dijo Francisco, las nuevas generaciones empezaron a vivir con esa normalidad. Algo que es anormal se convirtió en normal. Eso ya no puede pasar. ¿Qué nos deja hoy? ¿Qué han dicho todos los que me han antecedido? La clave se resume en una sola palabra. Y esa palabra quiere decir solidaridad. Hoy aquí, como lo dijo Fer, tenemos unen diferentes colores, nos unen diferentes ideales, pero hay algo que nos une. En política nunca hay coincidencias, solamente la suma de voluntades que crean los aciertos. Y eso se llama solidaridad. Una vez más, nos tenemos que volver a unir. Todos los sindicatos, toda la clase trabajadora, todos, para hacer patente todos los derechos desde Flores Magón a la fecha y todo lo que viene adelante, porque fueron años, décadas, ya
más de 100 años de historia de la lucha obrera. Todo lo que tenemos, la jubilación, seguridad social, salarios, todo lo que hemos tenido y que cada uno de los trabajadores el día de hoy goza, han sido a base de sacrificios, a base hasta de vidas. Tenemos una obligación histórica el día de hoy. Y esa obligación histórica es que la tenemos que volver a renacer, esa solidaridad sindical como lo hemos estado tratando de hacer, y estoy seguro que lo vamos a hacer a través de las mesas de diálogo sindical. Pero tenemos que despertar conciencia, trabajar en eso. Toda la clase trabajadora, una vez más, nos iremos, cerraremos la puerta de la casa, cerraremos las ventanas y diremos, nos vencieron. Y eso, los que estamos aquí, que los he conocido, que he oído, no estamos dispuestos a hacerlo, ¿eh? Vamos a seguir dando la lucha. Nos pusieron el ejemplo los mineros, nos pusieron el ejemplo los telefonistas, y atrás vamos todos, pero absolutamente todos. Ahorita el sindicalismo tiene un valor agregado, que es la nueva, la carrera presidencial que inicia. Bueno, vamos a ver si sí le quieren entrar, porque ahora tenemos una nueva reforma laboral que nos dice el derecho a huelga, pero cuando lo ven ya de cerca, como que dicen, ay caray, ay nanita. No, ellos podrán decir eso. Nosotros estamos con la firme convicción de que tenemos que hacerlo por ustedes, por nuestros hijos, por nuestras familias y por las generaciones que vienen atrás. No podemos desfallecer en ese esfuerzo. Francisco, compañeros, cuentan en todo momento con ASPA de México y con un servidor en lo personal, por supuesto. Muchas gracias. Francisco. No venía preparado, ingeniero, pero compañeros y compañeros, buenos días. Hasta por 2 horas nada más. Primero, saludo fraternalmente a los secretarios generales que al interior de la República nos observan. Solidariamente, nuevamente ratifico de parte del Comité Ejecutivo Nacional de la organización que represento, la COSEM, el apoyo solidario a todas las organizaciones y hoy en especial a los compañeros del sindicato de telefonistas. A la secretaria del Interior del sindicato, buena elección por el desayuno, gracias, muy sabroso estuvo el señor. Digo, yo eso me enteré, no porque ando yo husmeando en el tema del comité ejecutivo, me enteré en el elevador que fue la que eligió el menú. Así fue, ¿no? Decirles que a mí me da mucho gusto que esto que hemos generado, si hace 30 años iniciamos con algunas pláticas que yo recuerdo, empezamos con aquellos momentos en donde se pretendía reformar la Ley Federal del Trabajo y tuvimos varios movimientos importantes. Hoy creo ya una realidad, estos últimos 4 años que nos hemos estado reuniendo diversas organizaciones y que conformamos esta mesa de diálogo, nos ha permitido, sin lugar a duda, generar esta unidad, que no es una unidad que nada más de palabras. Y enos aquí, finalmente. Había muchos del 2019. Creo que cambió la vida sindical de todas las organizaciones, los derechos de los trabajadores, y eso nos ha hecho estar más de cerca con lo que representamos. Y obviamente hacer estrategias distintas. Qué bueno que prevalece el derecho fundamental de huelga, que si nos descuidamos también en un momento dado nos lo quitaban. Y yo creo que es como hoy que hemos hecho a través de la unidad establecer una agenda de diálogo muy clara, muy precisa. Si bien yo exhorto a que todos, porque tenemos temas muy importantes que hacer. El tema de PTU, que ya hizo referencia muy claramente Rodolfo González Guzmán,
Creo que ha lesionado a muchos trabajadores y obviamente nosotros no fuimos convocados. Yo lo mencionaba también en una parte de la intervención que tuve en Tlalnepantla, donde la verdad es que me dio mucho gusto que haya habido una respuesta importante de las organizaciones sindicales que acudieron, porque no porque seamos muy interesantes, muy importantes. La generación de liderazgos en el Estado se ha manifestado a partir de todo el país, y yo creo que nosotros hemos coadyuvado mucho a mantener el equilibrio y el desarrollo del Estado y de la República. Estamos corriendo riesgos importantes porque va a haber elecciones fuertes. No quería meterme en temas electorales, sino la República. Creo que debemos ser solidarios con lo que queremos hacer. Yo creo que hoy todo nos une aquí es la responsabilidad y la obligación que tenemos que ver por las trabajadoras y los trabajadores que representan. Y en ese sentido también tenemos que pensar en qué va a pasar finalmente, porque si como están actuando en estos últimos 3 años de gobierno nos han estado golpeando, hemos insistido, como decía Rodolfo, que el presidente nos reciba, parece que no existimos. Cuando menos en los gobiernos anteriores nos recibían 3 o 4 veces al año y nos escuchaban cuando menos. Hoy generamos, hace 4 años yo recuerdo que obligamos a la Secretaría del Trabajo a que nos recibiera y generáramos mesas de diálogo para poder hacer algunos planteamientos que eran importantes, que ni nos pelaron finalmente porque realmente no llegábamos a ningún acuerdo. Pero yo creo que lo más importante es que no perdamos de vista lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy la solidaridad que hemos manifestado las organizaciones de todo el país en torno a este movimiento de huelga, en torno a este grupo de trabajadores que ustedes representan, que son más de 65,000 trabajadores en todo el país, dice mucho. Y esa parte no la tenemos que perder de vista. Ser solidarios y no solamente de palabra. Digo que cesar y sumar a más organizaciones que tengan el interés de ver por los que representamos, que son las trabajadoras y los trabajadores de México. Estaremos haciendo, como ya en la agenda que teníamos establecida, recorridos por toda la República. Tenemos que seguir llamando en los estados esta solidaridad y esta confianza que nos han permitido todas las organizaciones poder estar reunidos aquí. Gracias. Te ratifico, ingeniero, de mi organización, la COSEM, nuevamente el apoyo solidario, y a todas las organizaciones que lo requieran en su momento, cuenten con el apoyo de esta organización. Muchas gracias. Que tengan buen día. Pues agradecer la invitación, líder Francisco Hernández, a este desayuno, a esta reunión, porque es muy importante lo que usted nos ha platicado. Realmente conocimos más en su voz lo que fue el asunto actual, y también me da mucho gusto conocer su edificio. Es la primera vez que estoy aquí, y ahora que nos dice todo lo demás que tiene con la otra calle de capacitación y demás, es extraordinario. La verdad, de mucho servicio para los trabajadores. Y comento esto porque sí es un ejemplo este movimiento que se hizo y cómo han venido trabajando, de la unidad que tiene el sindicato de telefonistas. Y la verdad que está engarzado con los demás temas que mencionaban nuestros líderes, Fernando, Salgado, desde luego aquí Oscar, con las modificaciones de ley, y que ha habido diferentes maneras de actuar ante ellas, de reaccionar ante ellas. Pero una de las cosas es que hay muchas organizaciones donde el líder sindical es el de recursos humanos, o el director o gerente o algo así le llaman, y esos jamás se van a animar a hacer una huelga, jamás van a retomar la lucha de lo que es la esencia del sindicalismo. Y bueno, por fortuna no están aquí, pero yo, si me permiten platicar, en razón de que está todo engarzado, una anécdota. Hace tiempo me colé, no sé cómo estuvo, pero a una reunión de despachos gringos con despachos mexicanos. Los de aquí sí los conozco a todos, y ahí estaban presentes, y platicaron durante horas. Pero al final el asesor principal de Estados Unidos les decía, hace 2 años, estamos a tiempo para que ustedes decidan, dijo aquella vez, si van a fortalecer su relación con el sindicato, 1, 2, si van a
cambiar de sindicato, o 3, si van a hacer su propio sindicato. Eso significa de que tiene usted mucha razón cuando dice de que los empresarios no quieren las organizaciones sindicales. Ellos van a lo suyo. Ellos nos hablan y vamos a trabajar y miren sus acuerdos y demás, pero en el fondo ellos tienen sus pretensiones, y es que quieren que no les estorben las organizaciones democráticas que trabajan, bueno, por los intereses de los trabajadores, las auténticas. Así que yo pienso de que este tipo de movimientos de huelga nos pone en una condición, dijéramos, ventajosa, para que por un lado los compañeros de otros sindicatos retomen realmente la esencia de los movimientos, se animen a defender los intereses de los trabajadores como debe ser, y por otro lado también de que eso nos une más a nosotros. Aquí es donde le voy a hablar del líder Isaías González Cuevas, que está solidario con este movimiento, que le manda saludos, solidario cabalmente, y que esa solidaridad la tienen que percibir por otra parte también el gobierno de la República. Yo tengo mucha fe, aun cuando no ha pasado lo que nos hemos quejado, porque así ha sido, de que no nos ha recibido el presidente de la República, y es que esto pasa como en el POCA, también como nos ven, nos tratan. Y aquí cuando nosotros estamos mandando mensajes de solidaridad, de unidad, de esta mesa de diálogo tan importante, que va poco a poco avanzando y que empezamos pocos a la cabeza con usted, ingeniero, y los otros líderes, ya va tomando forma y cada vez está más, y va a llegar un momento, y esa es mi fe, de que sí nos va a recibir el presidente de la República, nos van a buscar la secretaria del Trabajo, como fue en este caso de su lucha, y bueno, eso va a pasar, y entonces habrá manera de plantear los grandes asuntos de la agenda nacional que tenemos en el movimiento obrero que está en esta mesa del diálogo. Yo les platico, una huelga de 2 meses en Amatech, en Tlaxcala, ya he tenido oportunidad, Isaías, de platicárselo a usted. 2 meses en Amatech, el dueño es Carlos Slim, call center, y aguantaron los compañeros solidarios, se aventaron, sabían a qué iban, había que platicarles lo que significaba la huelga. Y sí es cierto, se sucedieron muchas cosas de las que tiene uno que prever que va a suceder, porque eso no es me aviento y ya, no, es lo que sigue y lograr los objetivos y ganarla realmente. Y allí hubo de todo, hubo balas y hubo bajas y bueno, de trabajadores me refiero, del empleo, pero finalmente logramos, después de 2 meses, que cuesta además una huelga de 3,200 trabajadores, mantenerlos, porque de repente llegaban los contras, llegaban otros sindicatos, llegaban los de la empresa, llegaban los esquiroles, los visitaban en su empresa, en su casa, y de repente nació un grupito para ir en contra, y la asamblea permanente para poder mantener esa unidad, y se mantuvo y se ganó. A Carlos Slim en Amatech, un call center de 3,200 trabajadores, y eso animó a muchos otros compañeros a que ahora estén trabajando en algo muy importante. A los trabajadores en todo, que ya conocemos, de seguridad, higiene, de capacitación y adiestramiento, la productividad, bueno, todas, pero también las comisiones para revisión del contrato y que participen ellos, que hagan su pliego petitorio, las comisiones para legitimar el contrato, desde luego, y la comisión para revisar el contrato y todos los implementos o las herramientas que nos da la plataforma para… Ahí tienen que hacerlos ellos, y entonces en esa medida se logra la cohesión entre ellos también, se fortalece el sindicato y puede venir un dirigente aquí a esta mesa del diálogo a decir que hay solidaridad y que hay unidad entre los trabajadores de su organización para mostrar realmente una solidaridad, no de una persona, sino de una gran organización que junto con las otras vamos a lograr el respeto que ustedes como telefonistas tienen aquí en todo el país. Y bueno, vaya del compañero Isaías, de la CROC, de los compañeros croquistas, el reconocimiento de ingeniero para usted y todos los telefonistas del país por esta justa. Muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Buenos días
tengan todas y todos ustedes, los que nos encontramos aquí reunidos y los compañeros que nos siguen de manera virtual, compañeras y compañeros telefonistas. Primero que nada, ofrecer una respetuosa disculpa a nombre de mi compañero secretario general, Carlos Hugo Morales, que por motivos de agenda de última hora no puede estar presente en esta importante reunión, en donde se refleja la solidaridad con los compañeros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Creo que había que revisar el contexto económico, político y social en que se desarrolló particularmente el movimiento de los compañeros telefonistas y ver la perspectiva de ese entorno económico, político y social en que seguramente vamos a enfrentar la lucha los trabajadores. Se prefigura un escenario económico complicado y en particular en México vivimos una carestía que le está pegando al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras y al pueblo en general. El otro contexto es que enfrentamos un gobierno que es hiperactivo y un contexto donde las prioridades del país no son o no somos las trabajadoras y los trabajadores. Vimos el fin de semana las corcholatas que se están candidateando para llegar al poder, se movilizaron y vemos cómo hoy, lamentablemente, el partido Morena o el movimiento Morena es hegemónico y seguramente la patente sigue siendo vigente para la lucha y la pugna que se está dando en un escenario en donde todos ustedes no somos ajenos. Por eso, en el Stunan consideramos que es importante reivindicar nuestras banderas de lucha que seguramente siguen siendo vigentes. ¿O no? Seguramente son vigentes. Por un programa nacional de recuperación salarial, por una seguridad social solidaria y de reparto equitativo, y porque seamos tomados en cuenta las organizaciones sindicales y los trabajadores en lo que nosotros hemos definido en la Unión Nacional de los Trabajadores, y es un lema que tenemos vigente y es una propuesta respetuosa que hacemos, el cambio de rumbo económico, político y social del país, en donde los trabajadores seamos figura central en la transformación que requiere el país y no sigamos siendo gobernados por un puñado de gentes que lo que menos les interesa es los requerimientos de los mexicanos y de los trabajadores. Yo creo, compañeras y compañeros, que hoy tenemos que partir de dos ejes fundamentales y de los que vayan surgiendo a lo largo de esta construcción de la unidad. Es refrendar nuestro compromiso unitario, pero particularmente refrendar nuestro compromiso solidario, no solamente con la lucha de los telefonistas, sino con cualquier lucha que emprendan las organizaciones de los trabajadores, pero también la sociedad, porque la desigualdad que permea a lo largo y ancho del mundo, pero particularmente en el país, nosotros ya no podemos seguir siendo omisos a esas situaciones. A nombre del Stunan reiteramos nuestro compromiso solidario con todas las luchas en general, políticas y sociales, y también en particular con la lucha que emprendieron nuestros compañeros telefonistas, y que sí, seguramente, como dice el lema de nuestra organización sindical, unidos venceremos. Muchas gracias. Gracias. Raúl, por favor. Gracias. Sí. Está apagado, creo que está apagado, Morgan. Así mejor. Ahí está, Eso, ahí está. Se oiga fuerte y claro. Gracias, ingeniero, por la invitación el día de ahora. Saludar a quienes se integran en el Comité Nacional y las delegaciones de este gran sindicato, a mis amigos líderes, también mucho gusto saludarles a nombre de Abel Domínguez y del servidor. Ingeniero, yo creo que hay dos condiciones que se deben de dar siempre, y una es unidad y la siguiente es solidaridad. La unidad hoy en este ejercicio se dio al interior de Telmex. Coincidir en tiempo, en visión y en perspectiva para que, como usted lo señaló,
todos los comités a nivel nacional de su sindicato actuaran conforme al establecido y a las reglas, no es un ejercicio fácil. Mi reconocimiento y el reconocimiento de la CTC a este ejercicio. Esto invita entonces a la solidaridad, y es aquí donde la CTC hace este ejercicio con usted. El entrar en un proceso de huelga no es un ejercicio pues simplemente de una ocurrencia, sino también invita a la reflexión previa, analizar qué es lo que se quiere, pero sobre todo los alcances y las consecuencias, como dicen las medicinas, los efectos secundarios. Porque logramos posiblemente todo lo planteado en el pliego petitorio, pero no queda ahí. Hay repercusiones secundarias hacia la cabeza, hacia los comités, y ahí es donde más solidaridad requiere y ahí es donde estaremos más con ustedes. Esta mesa de diálogo en la cual se encuentran, pues tiene un destino, pero no saben si el rumbo llegue exactamente a donde se plantea desde el inicio. Seguramente con el respaldo de quienes hoy estamos aquí así lo lograrán. Ingeniero, cuente con el respaldo siempre de la CTC, solidario, y en lo que haya que entrar le entramos, porque somos de frente, somos cabales. Y por último, quiero hacer la reflexión en cuanto a los ejercicios de esta acción de gobierno de la 4T. Se dice un gobierno social, un gobierno de la lucha por los que menos tienen, pero buscar la extinción o modificar la condición de la vida sindical a través de la ley es buscar darle fortaleza al capital. Que no nos confundamos. Buscar quitarle derechos, obligaciones para los empresarios y derechos de los trabajadores es tendiente a fortalecer el capital. Aquí habría que cuidarnos de lo que sigue, porque la lucha sigue hacia quienes defendemos a los que menos tienen. Qué incoherencia de estos conservadores que por un lado pegan y con el otro mano soban. Yo los invito a seguir reflexionando, que esto no va a quedar aquí y que hagamos el esfuerzo de seguir en unidad y que la sigamos demostrando como hoy lo hacemos aquí con usted. Muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias a todos ustedes. Y bueno, no quisiera nada más que reiterarles nuestro agradecimiento, nuestro aprecio y desde luego nuestro compromiso de responder de la misma manera como lo han hecho ustedes y como bien lo señalaron, que este es un evento que ha fortalecido el trabajo que hemos venido haciendo, el trabajo unitario y fortalecer la integración del movimiento obrero, lucha que un viejo amigo nuestro, el licenciado Barba, que hace poco murió, decía que ojalá tuviera vida para ver la reunificación del movimiento obrero. No le dio tiempo, pero está cerca. Yo creo que todavía lo puede ver de cerca en algún momento, porque vamos en ese camino. Solo me restaría, además de agradecerles, decirles que les vamos a enviar los temas de la agenda que se comentó en la reunión del Estado de México de Tlalnepantla, y una fecha probable para la realización del evento que estamos planeando en Jalisco, y que ustedes nos hicieran favor de comentarnos sobre la agenda, si hay alguna cosa que le quieran agregar, poner ese consenso y lo mismo la fecha. Estábamos pensando a finales del mes ya, aquí hice un rápido consenso de fechas, de tiempo, y bueno, calculamos que esa podía ser, pero de todas maneras es buen tiempo, estamos a principios de agosto, sería finales, para que se pueda consensar. Así es que a mis compañeros que están conectados en el país, gracias por haberse dado el tiempo y el espacio para poder participar. Creo que la verdad no era el propósito, pero haberlos escuchado, haber tenido la oportunidad de conocer sus opiniones fue muy enriquecedor y desde luego
a mis compañeros del Comité Ejecutivo y a ustedes por haber aceptado la invitación, y esperamos también tener oportunidad de vernos pronto para continuar con este propósito unitario que tanto nos han. Gracias, muy amables. Gracias.